sea libre. Un placer estar con ustedes. Gloria a Dios. Hoy tenemos un tema fuerte. Vamos a hablar de las consecuencias del pecado. Tenemos un tema muy conocido, que es el libro de Josué, capítulo 7, del 1 al 26. Obviamente no lo va a leer todo porque no hay tiempo, pero sí va a leer un texto, pero le ruego así que busque usted allá Josué, capítulo 7, del 1 al 26, que dice así el versículo 1, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Aquí vemos cómo el Señor reacciona ante el pecado que comete una persona, y cómo el pecado de una persona puede afectar una familia, puede afectar un país entero, por no obedecer las órdenes de Dios, hoy en día la palabra de Dios. Aquí está Acán. La palabra Acán significa perturbador. Quiero que piensen, ¿quién de su casa perturba esa familia? El borracho, el hombre, el joven borracho perturba a su familia. Si es casado, perturba a su esposa, perturba a sus hijos, se vuelve un Acán, porque está desobedeciendo, está trayendo maldición, destrucción y juicio a esa familia. ¿Te ha ido el dicho que por uno pagan todos? Eso significa eso, Acán. Esa herencia acánica de perturbar. Un hijo drogadicto no perturba al papá, a la mamá, a los hermanos, trae vergüenza. Una persona que sale, que la cogen y la muestran por la prensa, por apropiación, por prevaricato, por estafa, por secuestro, y él tiene familia, y eso se enteran, y qué vergüenza. ¿Por qué? Porque son perturbadores. Y esas personas como Acán, que conociendo que Dios demanda arrepentimiento, y aún más si son cristianos, desafían a Dios trayendo una vida de desobediencia, perturban la iglesia, perturban el testimonio, contristan al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son desobedientes. Entonces, Acán trajo, si usted se porta como Acán, es un perturbador, es un pecador que sabiendo que usted no debe adulterar y va a ir a adulterar. No es que me enamoré de esa muchacha cuando la vi, y usted es casado o ella es casada y dice: no, es que yo me enamoré de ese hombre casado. Sabiendo, sin respetar a su familia, sin respetar a sus hijos, sin respetarse a sí misma, pisoteando todos los valores, el pacto que hizo con el hombre o con la mujer que creyó usted que era para toda la vida, y resultó que el hogar se le volvió un infierno. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso, mi amigo, usted tiene que mirar seriamente qué es lo que está haciendo. Y si usted se volvió un Acán, un perturbador, y está trayendo maldiciones y está trayendo la ira de Dios a su vida. Por eso el pecado de Acán, ¿cuál fue la consecuencia? A nivel de Israel, de nación, trajo un castigo fuerte. Y fuera de eso, Dios castigó a la familia porque la familia no reaccionó, se quedó callada. ¿Pero en qué consistió el pecado de Acán? El pecado de Acán fue que el hombre escogió unos lingotes de oro y un manto babilónico de muy buen precio. Resumido, le doy la información por cuestiones de tiempo. Y lo guardó en la mitad de la tienda de su casa, y nadie dijo nada. La mujer se quedó callada, los hijos quedó callados, todo el mundo coma callado. Cuidadito, dicen algo porque les doy. Y eso hizo Acán. Se hicieron cómplices. Y Dios había dado la orden que si entraran allá, a esa ciudad, no cogieran nada. Ellos calladitos, Acán calladito, fue y hizo la guerra ya contra Jericó. Y después se trajo lo que codició, lo que le pareció bueno, una oportunidad, como dicen por ahí, un papayazo. Pensaba venderlo y ganarse una platica. Vivo avispado, ¿no? ¿No le parece conocido
esa situación? ¿Cuántos no lo hacen? No se dice papaya dada, papaya partida. Entonces el vivo vive del bobo, y Acán se la jugó de vivo con Dios y creyó que desobedecer al mandato de Dios y no iba a tener consecuencias que nadie sabía, y contaminó su familia, la hizo cómplice, y su familia no tuvo el valor moral ni ético de ir y decirle: no señor, usted no me trae aquí. Yo pregunto, ¿cuántas mamás, cuántas esposas, cuántos hijos saben que alguien o algún miembro de la familia trae cosas robadas a la casa y hasta le regala y dice: uy, qué bendición, y eso es robado? ¿Cuántos saben que en su casa se guarda droga y se quedan callados? No, yo no me meto con señores, es muy peligroso. Y se hacen cómplices, y el día que les cae la ley se los lleva a todos. Usted es cómplice, usted ve aquí como que no sabe. No le dice: pero no, yo no sabía, si lo hicieron a mis espaldas. ¿No le parece esas frases? Parecía a algunos líderes políticos que pululan aquí en la farándula política de este país, que este país sí, tan bello que es nuestro país, pero tan malos líderes que tiene. Señor, algún día tratará con esa gente y algún día pagarán todos los crímenes y los abusos que cometen con el pueblo colombiano. Toda la rapiña que hacen, y cuánta gente, como el caso de La Guajira. ¿Cuántos niños? ¿Por qué no hacen hospitales allá? ¿Por qué no le dieron todo el agua al Cerrejón a las multinacionales en lugar de darse los guayú? O sea, eso es una tragedia, y eso ellos tienen disculpa, y son técnicos, son unos maestros, ¿sí?, para buscar la riqueza mientras el pueblo muere de hambre. Y después salen a la plaza pública: yo prometo trabajar con esfuerzo, yo prometo tener combatir la corrupción, no toleraré, perseguiré, denunciaré y tendré la mano fuerte contra aquellos que quieren poner la mano en el erario público. No me temblará la mano. Y todo el mundo: uy, doctor, ese es el que le va a pegar la tumba del siglo. Que conste que yo no soy político, estoy hablando, soy un predicador. Entonces, cuando se quebranta la orden de Dios, entonces el pueblo cristiano está pecando de manera fragante. Y cuando hay pecado y hay tolerancia del pecado entre el pueblo de Dios, se disminuye la presencia de Dios, se impide o se pierde por completo la bendición de Dios. Y Dios no va a bendecir a un pueblo que se niega a quitar el pecado del medio de ellos. Hay gente que tiene plata y viven a espaldas de Dios, y eso la pasan sabroso. Esa es su recompensa. Pero el juicio de Dios caerá sobre ellos inevitablemente, y Dios les va a decir: ¿usted por qué arrastró a su familia a esta vida de perdición? Mire el versículo 11 de Josué 11 y 13, dice así, ve, aquí lo tengo. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Sí ve? Dios sabe, si usted escuchó el versículo 1 que yo leí, dice: porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió. O sea, ¿qué tenemos aquí? Dios tiene identificado plenamente quién es el pecador, quién es el rebelde, ¿sí? Este era pueblo de Dios. Entonces, estas palabras son para la gente que se dice que es cristiana evangélica, miembros de iglesia sin importar la denominación. Pero Dios tiene identificado los pecadores a que están en la iglesia y están perturbando, trayendo maldición. Tú recuerda que Acán significa perturbador. Entonces, eso es lo que no deja progresar a las iglesias mundanas, porque hay tolerancia del pecado. Pues no va a bendecir un pueblo que se quede callado, que voltee para otro lado y se haga el de las gafas y no denuncie el pecado en la congregación, porque pone la congregación a sus miembros en peligro de la ira de Dios. Eso es destructivo. Por eso Satanás tiene su trabajo: matar, hurtar y destruir. Mire lo que dice el versículo 4 al 13, dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de ahí, y los de ahí mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron hasta la puerta, hasta Sebaraín, y los derrotaron en la bajada por la cual el corazón del pueblo falleció y vino a ser como agua.
Tenían que ir ahí, una población pequeña. Josué mandó unos 3.000, 4.000 hombres y fueron totalmente arrasados, destruidos. Y dice en Josué 7:6, dice: Josué rompió sus vestidos y se postó a tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Y él le pregunta, ¿y qué le responde el Señor en el versículo 10? Dice: le dijo Dios o Jehová a Josué, dijo: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea, Dios sabe y conoce sus andanzas. Usted no le puede ocultar el pecado a Dios. Porque si usted tiene pacto, ahorita estamos bajo el pacto de gracia. Y si usted como cristiano vive ocultando su pecado, usted está despertando la ira de Dios. Usted está perturbando su familia, está perturbando su iglesia local, está perturbando su barrio, está perturbando a toda la población de la ciudad suya. Y si en todas partes hay cristianos acánicos, perturbadores, pecadores falsos, hipócritas, sepulcros blanqueados, que aparentan ser santos y vivir en obediencia, pero tienen su pecado, sus lingotes de pecado y sus mantos babilónicos escondidos, y obligan a la familia, trayendo juicio sobre los hijos, destruyendo sus hijos, destruyendo su familia. Pues Dios tarde o temprano los va a alcanzar. Por eso usted tiene que entender que si toleramos el pecado, nos hacemos cómplices de él. Pero si se confiesa y se quita el pecado, entonces vuelve la presencia de Dios, vuelve la gracia de Dios, vuelve la bendición de Dios. Mire lo que pasó en el versículo 22 y 26 de Josué 7, para que usted entienda. Dice: Josué entonces vio mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaban escondidos en su tienda el dinero debajo de ella. ¿Se da cuenta? Y tomándole en medio de la tienda, lo trajeron a Josué. Y Josué oró, y les dijo Josué, verso 25: ¿por qué nos has turbado? Túrbate, Jehová, en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Severo, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. O sea, perturbación, turbación. Acán significa perturbador, y el Valle de Acor significa turbación, porque ahí hubo tropiezo, hubo juicio. Pero cuando quitaron el pecado, Dios desenmascaró, quitó el pecado, vino el juicio sobre los que lo cometieron y fueron cómplices del mismo, guardaron silencio, y vea que perecieron. Y Dios quitó, limpió. ¿Qué tal? Póngase a pensar. ¿Qué tal que el Señor hiciera lo mismo hoy en día en las iglesias, que cortara gente? Yo creo que no habían iglesias grandes. ¿Qué tal que Dios cortara tanto siervo que es adúltero y fornicario y siguen ministrando? Siguen ministrando, tanto hombres como mujeres que se dicen ser líderes, y siguen ministrando, no les interesa. ¿Será que Dios quiere eso? Entonces, si uno tiene el infortunio de caer en adulterio, tiene bajo la gracia la misericordia de pedir perdón, y Dios lo perdona. Pero por ética no debería seguir ministrando y diciendo: yo soy ministro del evangelio, o una ministra del evangelio, o una pastora, o una evangelista, o una profeta, o un profeta, como quiera sea el caso. Por ética, porque pierde la autoridad, pierde la credibilidad, su testimonio no es transparente, y más bien se vuelve piedra de tropiezo. Que Dios respalda su palabra, pero no quiere decir que apruebe la vida que llevó, aunque la perdonó y todo, pero Él no se hace cargo. Dios perdona los pecados, pero no se hace cargo de las consecuencias. Por eso el refrán que dice: cría fama y acuéstate a dormir. Entonces vemos que el Señor es tremendo. Mire lo que dice Hechos 4:31. Vamos a ir allá a Hechos 4:31. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 4.
versículo 31, dice así: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Entonces, cuando hay santidad, hay obediencia en la iglesia, al interior de los hogares que se dicen ser cristianos, se mueve la presencia de Dios. La gente vive llena del Espíritu Santo. Porque hoy la gran mayoría de los hogares que se dicen ser cristianos evangélicos, no se siente, no se mueve el Espíritu Santo en sus hogares? No se mueve el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo no se mueve en las iglesias. ¿Por qué, si dicen que Dios está con ustedes y que viven llenos del Espíritu Santo y viven recibiendo tantas unciones, por qué no hablan con denuedo la palabra de Dios? Porque hay acanes. Porque hay gente perturbadora que le está robando la bendición a Dios. Y esa gente debe salir de la iglesia. Por eso el pueblo de Dios hoy en día está llamado y debería considerar con mucha seriedad el pecado. Porque si nosotros le minimizamos el pecado, no, el hermano pues se enamoró y cayó, pero Dios es misericordioso y lo perdió y lo perdonó. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. Entonces, las consecuencias de ese adulterio, las consecuencias de ese joven cristiano que embarazó a una niña de la iglesia, las consecuencias de una fornicación. Por eso es que Dios no se mueve, porque el pecado entre el pueblo de Dios afecta, contrista al Espíritu Santo. Y aunque haya mucha gente, el poder de Dios no se siente. Entonces lo reemplazamos con gritos, con saltos, gritos de júbilo. Y a eso le llaman avivamiento. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Pues debe protegerse con la pureza, con obediencia, con santidad, con oración, dando buen testimonio. Porque si no se echa a perder la presencia de Dios. Mire lo que dice allá el libro de Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ir al último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 3, que dice así, vea. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Se da cuenta que Dios sabe lo que pasa en cada iglesia, en cada miembro de la iglesia, en cada familia que forma parte de una iglesia. ¿Qué pensará entonces Dios de las familias que están divididas? Los hijos para una iglesia, la esposa para otra iglesia y el marido para otra iglesia. ¿Qué pensará Dios? ¿Qué sentirá Dios cuando ve que en tal iglesia hay fornicación, hay adulterio y nadie dice nada? Y todo el mundo sabe, sí, y fulano, y sí, el hermano tal y la hermana tal, sí, y nadie dice nada. Entonces, ahí se pierde la presencia de Dios y se vuelve la gente religiosa, hipócrita. Entonces mire, el versículo 2 dice: ¿qué es lo que tiene que hacer en la iglesia para este tiempo, para evitar que los sacanes perturben la iglesia, la obra de Dios, sus propias familias y se destruyan a sí mismos? Dice: sé vigilante, versículo 2, y afirma las otras cosas que están para morir, ¿sí ve? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, le va a venir el juicio de un momento a otro. Y Dios le dice: arrepiéntete, acuérdate de lo que has recibido, guárdalo. No desprecies mi salvación, no desprecies mi palabra, no desprecies mi espíritu, no desprecies los dones que te he dado, no desprecies el ministerio. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo hace? Porque le falta vigilancia. Quiere decir que no anda con una buena comunión. Se descuidó en la oración, se descuidó en el estudio de la palabra de Dios. Dejó de congregarse y puso sus ojos en alguna Dalila. Afirma las otras cosas que están, ¿qué? Para morir. Eso es Acán. Ese es el espíritu de Acán. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, todo lo que usted haga ¿por qué? No le agrada a Dios porque usted está en pecado.
Esto no es para regañar a la gente, sino para que usted reflexione y entienda que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, con vestiduras blancas, resplandecientes, de lino fino. Pero si en las iglesias sigue acahueteando el pecado, entonces ¿cómo se va a mover el Señor? Y dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos hogares se echan a perder por culpa del perturbador, del acánico que se la pasa pecando y no se arrepiente? Y no reconoce. Y se vuelve cínico o cínica, sin vergüenza. Ya para él o para ella es normal vivir en pecado. Se acostumbran a vivir así como no pasa nada. Recuerde que cuando Dios permite que un hombre, una mujer, o una familia, o una congregación, o un líder viva en pecado permanente y antes le va como mejor y prospera y todo eso, esa persona está siendo guardada para el día del juicio. Dios lo deja porque lo ha desechado. Que él predica o ella predica y se convierten y oran por enfermos y se sana, no quiere decir que Dios está probando esa vida, los está guardando, ¿sí? Como decía en el refrán popular, a cada marrano le llega su nochebuena. Por eso es mejor que usted reconozca su pecado y entienda que usted no puede seguir perturbando su familia, porque de lo contrario usted va a ser tocado por el juicio de Dios y va a tener serios problemas con el Señor y está afectando su iglesia, está afectando su familia. Así que no sea sinvergüenza y arrepiéntase antes de que sea tarde, porque Dios no da por inocente a las personas que perturban. Y otra consecuencia de tener el pecado tapado con la ausencia, con el silencio de sus cómplices, en el versículo 12 de Josué 7 dice esto: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, o sea, malditos por Dios. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. ¿Se da cuenta? Hay que romper con el pecado, hay que romper con la desobediencia, hay que romper con la falta de santidad. Tienen que romper con eso y abandonar el pecado y volver. Este versículo tremendo, el versículo 12 de Josué 7, no solo el pueblo de Dios es afectado colectivamente. O sea, el pecado de un hermano de la iglesia afecta a toda la iglesia. El pecado de un hombre en su casa, una mujer en su casa, afecta a toda su casa. Porque eso es como cuando usted coge una piedra y la tira a un pozo, a un charco. Esa piedra produce un impacto sobre la superficie de ese lago, de ese espejo de agua. ¿Y qué pasa? Envía ondas a todas las orillas. Porque mi pecado afecta a los demás. Usted tiene que entender eso y no podrá hacerle frente, ¿sí? Entonces, el pecado persistente, el pecado impenitente en la vida de una persona, ¿qué hace? Pues la separa de la gracia de Dios. Y tal persona ya no vive bajo la ayuda y protección de Dios y no podrá combatir a sus enemigos del alma que lo atacan, los deseos de la carne, y van a procurar destruirlo y se va a hundir más y más y se acostumbra, ya cree que es normal vivir en adulterio, cree que es normal tomar cerveza, cree que es normal ver pornografía. Ya, yo le pido a Dios que me quite eso, pero no, paga ya por ver el triple X, paga por ir a la prostituta, paga para irse con su amante a la residencia, no hace nada, ¿sí? Sé vigilante y afirma las otras cosas, dice en Apocalipsis. Y ahora no hay tiempo de darse estos lujos, es tener esta desgracia de estar pecando, de cometer el pecado acánico. Y a menos que se quite el pecado, el resultado va a ser la esclavitud al pecado y la tragedia y la muerte espiritual. Mire lo que dice el versículo 13, dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. O quita el pecado o el pecado lo destruye. Y estamos bajo la gracia y la misericordia de Dios.
Pero si usted no renuncia al pecado y usted sigue persistiendo en su rebelión contra Dios, en vivir a espaldas de Dios, haciendo lo que le provoca, viviendo como usted quiere, y como no le pasa nada, piensa que Dios se olvidó. Recuerde allá, y se lo vuelvo a leer, Josué 7:1, dice: cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán lo identifica hijo de Julano de tal, hijo de Julano de tal, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó el de anatema. Entonces, Dios sabe que su papá, su mamá, su abuelo, su tío, de qué iglesia, de qué congregación, qué cargo tiene, cuánto tiene en el evangelio, y usted está viviendo en pecado y no quiere abandonar el pecado. Entonces usted va a terminar ¿qué? En tragedia. ¿Y qué le pasó a Acán? Versículo 24. Lo apedrearon. Dios castigó a la familia de Acán. Dios está castigando iglesias. Por eso hay tanta iglesia mundana, con música impía, con toda clase de doctrinas erróneas, porque no quieren. Entonces, este capítulo 7 de Josué debía ser estudiado por todas las iglesias, por todas las familias, para evitar cometer esta prevaricación, esta abominación delante de Dios, porque ese pecado está perturbando. Y eso contamina a los hijos. Termino con Deuteronomio 24:16. Me voy para el Antiguo Testamento. Deuteronomio 24:16. Dice así: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Pero si el papá, si la mamá, el hijo, o el abuelo, o el tío, que viven bajo el mismo techo, comete pecado y todos se quedan callados y no le dicen nada, y no lo denuncian y no lo confrontan, y si es en la iglesia porque es el hermano Julano o la hermanita Julana de tal, y no le dicen nada porque es de la rosca del liderazgo, ay, 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 eso traerá consecuencias funestas para esa iglesia, y el Espíritu de Dios se marchará de ahí. Por eso hay que ser diligentes y no alcahuetear el pecado, porque se trata de una cosa muy seria delante de Dios. Así que, hermano, todos somos responsables. Si la iglesia de allá, o la iglesia de acá, o la iglesia de no sé dónde comete pecado, los líderes vienen en pecado y siguen ministrando, eso afecta a todo el pueblo de Dios de esa ciudad, de ese pueblo, de esa vereda, de ese barrio. Porque la gente, mire, pero ese pastor esto y esto y eso, ¿por qué? ¿Por qué? Pero como nadie hace nada, cada uno hace lo que quiere, pero Dios sabe y te tiene identificado. Yo lo llamo a que busque del Señor de todo corazón. Si Dios le permitió escuchar este programa, porque Dios no quiere que usted le está dando quizás la última oportunidad. Yo no lo sé. Así que dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados, de mi maldad, renuncio a mi adulterio, a mi fornicación, al estilo de vida pecaminoso. He obligado y he destruido a mi familia, estoy destruyendo a mi iglesia, estoy destruyendo al pueblo de Dios en la localidad donde yo vivo, en mi comuna, en mi barrio, en mi ciudad, en mi pueblo. Oh Dios, ten misericordia a mí. En el nombre de Jesús, límpiame y purifícame. Pero tiene que abandonar, tome decisiones. Que Dios lo guarde, que Dios lo ayude y tenga misericordia. Y arrepiéntese, porque la ira de Dios está sobre usted. Esto no es una amenaza, es una realidad bíblica. Lea detenidamente Josué capítulo 7. Dios le guarde, Dios le bendiga. Fue un placer estar con ustedes. Buen día.